Mis amados amigos y hermanos, Dios les bendiga. Les habla su amigo y pastor Andrés Cañas. Falsos argumentos del bautismo trinitario. Todos sabemos que el bautismo trinitario se fundamenta en un solo versículo bíblico, es decir, en Mateo 28, 19. También todos los estudiosos de la Biblia sabemos que hacer toda una doctrina de un solo texto bíblico es un grave error. Por tanto, los teólogos trinitarios han tenido que crear una cantidad de argumentos humanos para justificar este error y así tratar de sostener una doctrina que bíblicamente no se sostiene. Uno de los argumentos que han creado y que pareciera tener mucha lógica es aquel que dice que cuando el Señor manda algo, se debe creer y enseñar al pie de la letra, sin importar que sea el único texto que diga eso. Y ponen como ejemplo aquel texto en el Antiguo Testamento donde Dios dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre usará ropa de mujer. Entonces toman este texto para decir que este texto muchos lo creen y lo enseñan sin importar que sea el único texto que diga eso. Y dicen que de esa misma manera se debe hacer con Mateo 28, 19. Pero este es un falso argumento y vamos a derribarlo con la misma Biblia. Fíjese usted que todos aquellos textos que se creen y se enseñan al pie de la letra sin que hayan más textos que digan exactamente lo mismo, es porque estos textos están en total armonía con su contexto, no interfieren con su contexto. Pero hay textos bíblicos que si se toman al pie de la letra y se aplican de forma literal, quedan en conflicto con su contexto, y en esos casos ya no se puede hacer una doctrina de ese solo texto, sino que tenemos que buscar muchos textos más, investigando en su contexto, para que sea el contexto el que me diga qué es lo que realmente quiere decir este texto, y así ponerlo en armonía con su contexto. Por ejemplo, en Lucas 14, 26, el Señor Jesús dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a padre y a madre, a esposa e hijos, hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. En este caso ya no puedo hacer una doctrina con este solo texto. ¿Por qué? Porque si tomo este texto de forma literal, el texto queda en conflicto con el contexto, pues el contexto me está diciendo todo lo contrario. El contexto me está diciendo que debemos amarnos los unos a los otros, que debo honrar a mi padre y a mi madre, y que si yo aborrezco a mi hermano, permanezco en muerte. Entonces, si yo me quedo con este solo texto y comienzo a despreciar el contexto diciendo: no, es que esta es la doctrina que Jesús dijo, que aborrezcamos a papá y a mamá, y entonces Juan es el que está diciendo que ame a mi hermano, entonces yo le creo más a Jesús, entonces voy a aborrecer a papá y a mamá. Eso es un grave error. ¿Por qué? Porque este texto no lo puedo tomar literalmente para hacer una doctrina con ese solo texto. Tengo que tener en cuenta todo el contexto para que sea el contexto el que me diga qué es lo que realmente Jesús quiso decir. Pues en ese texto Jesús en ningún momento quiso decir que literalmente yo debo aborrecer a mi familia. No, ese aborrecer en ese contexto significa amar menos a mi familia que a Dios. En otras palabras, ese texto lo que me está diciendo es que yo debo amar a Jesús por encima de mi familia. Eso es todo. Y para yo poderlo entender de esta forma, necesito el contexto bíblico.
De igual manera, Mateo 28, 19 no se puede tomar solito para hacer una doctrina. ¿Por qué? Porque Mateo 28, 19 dice: bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si yo lo tomo así literalmente, queda en conflicto con el contexto, porque el contexto me está diciendo: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. El contexto me está mostrando que todos los bautismos que realizaron los apóstoles y la iglesia primitiva, los realizaron en el nombre del Señor Jesús. Entonces, si yo me quedo solo con Mateo 28, 19 diciendo: esta es la doctrina, y desprecio todo el contexto bíblico que me dice todo lo contrario, estoy cometiendo un grave error, porque estoy sacando un texto de su contexto y poniéndolo en conflicto con el resto de la Biblia. Por tanto, en este caso también debemos tener en cuenta el contexto y darnos cuenta que el contexto nos está demostrando que el Señor en ningún momento nos está mandando a repetir las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo de forma literal. Lo que ese texto nos está demostrando es que Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen un nombre que es sobre todo nombre, y que ese nombre es Jesús, y que debajo del cielo no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Por tanto, el contexto mismo es el que nos demuestra que el bautismo no es literalmente repitiendo las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Por eso los apóstoles todo lo hicieron en el nombre de Jesús, porque ellos sí entendieron lo que Jesús realmente les estaba diciendo. Por tanto, querido amigo, no te confundas, no te dejes engañar de los falsos argumentos. La Biblia tiene que estar en armonía consigo misma. Toda la escritura está inspirada por Dios, y yo no puedo arrancar un texto para hacer una doctrina cuando ese texto literalmente me está poniendo en conflicto con el resto de la Biblia. Todo texto que yo quiera creer y aplicar debe estar en armonía con su contexto. Por tanto, reflexionen estas cosas y dése cuenta que es en el nombre del Señor Jesucristo que debemos ser bautizados, porque debajo del cielo no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Si te gustó este video, por favor suscríbase a mi canal de YouTube y a mi página en Facebook, Pastor Andrés Cañas. También, por favor, dale me gusta y compártalo en todos sus grupos y con todos sus amigos, para que de esta forma muchas personas más puedan conocer la verdad. Que Dios te bendiga mucho.